Días a todos, estoy contento que esté con nosotros, soy el pastor Jake y estoy contento, pero con una noticia quiero empezar de todo nuestro grupo de iglesias. La noticia es que nuestro pastor principal anterior que estaba con nosotros, mi padre, el pastor Dave Edler, es el nuevo pastor, tiene un papel nuevo, es el pastor principal de la iglesia se llama la iglesia Lake Sam. Quiero que oren por él y por mi madre, porque toma nueva responsabilidad junto con la que tiene del área del Northwest. Manténganlo en sus oraciones. También quiero decir que es un día triste. ¿Por qué? Porque terminamos nuestra serie de la madeja. Hemos tenido esta vista alta, como si tuviéramos 30,000 pies de altura viendo lo que es la Biblia. Y la próxima semana entraremos a esta nueva serie que tenemos, repito, como una vista del espacio de lo que es la Biblia. Y entraremos a este libro de Hebreos. El libro de Hebreos es informativo, animador, pero con muchos retos. Y aprenderemos mucho en este libro de los Hebreos. Pero entremos a este libro de los Hebreos y terminemos con la madeja. La semana pasada hablamos de la iglesia primitiva, de cómo Dios murió, resucitó, pasó 40 días en su ministerio, pero estuvo a la derecha del Padre. Pero le dijo a sus seguidores que esperaran al Espíritu Santo. Y mi esposa Chantal habló de cómo el Espíritu Santo envolvió a la gente y cómo Pedro predicaba. Y cómo esto hizo un efecto dominó, cómo influenciaron a la gente y fueron perseguidos, pero tuvo este encuentro Pablo y se convirtió después de ser un perseguidor de la iglesia. Y por medio de él y otros, gente como Timoteo, Bartolomé, Esteban, Aquila, Priscila, Barnabás, Lidia, en fin, tantos héroes de la fe arriesgaron su vida por la causa del Evangelio. Y el Evangelio se extendió desde Jerusalén, Judea, todo el mundo romano. Obviamente sabemos que no paró ahí. Hubo tiempos cruciales en tiempo de la cristiandad donde se expandió el tiempo. El emperador romano Constantino hizo de la fe cristiana pues la religión oficial. Ahora, él era muy político en su mente, pero creó una persecución de los cristianos. Pero en fin, no estamos hablando de eso. A mí me encanta la historia, dice el pastor. Soy un aficionado de esto. Pero quiero enfocarme el día de hoy en la iglesia primitiva. Porque lo que encontramos en los 66 libros de nuestra Biblia, las aventuras del apóstol Pablo, se extiende no solamente en Israel, sino habla en las rutas más allá de lo que era Israel. Habla con muchos líderes y se va en diferentes rutas. Y estaba plantando iglesias y hablaba en casas, en comunidades, predicaba la palabra de Jesús, cuidándose unos a otros en el proceso. Sus viajes quería ir más lejos de lo que era Roma. Quería ir hasta España, pero como prisionero en Roma y terminó muriendo. Y pues no llegó a España. Pero una vez que Pablo murió, hubo otros Pablitos, por decirlo así. Hubo otros maestros, otros evangelistas, otros misioneros, pastores, que llevaron el evangelio a otros pueblos. Ahora, mientras vemos a la historia de los 12 discípulos de Jesús, la mayoría fueron mártires y murieron por la causa, por el Evangelio. Pero la Biblia muestra 12 muertas, como Judas, que se suicidó, y Santiago, que murió también asesinado. Pero hay otras que hablan de cómo los discípulos murieron de una forma terrible. Pero una de las historias de mártires habla de Simón Pedro, que él escogió ser crucificado boca arriba porque no quiso morir como Jesús, porque él tenía reverencia por su Salvador.
El único discípulo que se cree que murió de edad avanzada fue el autor del Evangelio de Juan. Era el más querido y amado de Jesús, el que estaba junto a su madre cuando estaba Jesús crucificado en la cruz. Fue el discípulo que duró tal vez 70, 80 años y que fue arrestado y exiliado en la isla de Patmos. Es una pequeña isla en el mar Mediterráneo entre Turquía y Grecia, el país de hoy. Y en esa visita que Jesús vemos en nuestra Biblia ocurrió ahí. Y es lo que Juan lee en Apocalipsis. Dice, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino, dice, estaba encontrado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que ves y envíala a las 7 iglesias, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Es importante. ¿Por qué es importante? Porque sabemos que quién escribe este libro y a quién lo escribe. En esta carta vemos que esta carta es escrita a lo que ahora es Turquía. Y a esta iglesia, a este tiempo, habla de los tiempos finales. Pero tiempos finales ahora se habla mucho en el tiempo de hoy, pero no quiere decir que no tenemos que poner atención, porque Jesús dice que tenemos que estar listos. Vamos a hablar, pero fíjense cómo Juan nos habla. Dice, la revelación de Jesucristo, dice que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca, dice. El tiempo está cerca. No vamos a hablar en tiempo de lo que es la revelación, de lo que es son 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Hay muchas imágenes, pero estudienlo, dice el pastor, hay que estudiarlo. Y hay una serie con videos y hay muchos recursos para entender lo que está pasando en este libro de Apocalipsis. Pero lo más importante en este libro de revelación es que habrá un día donde tenemos que tomar una decisión. Estas iglesias tenían que darse cuenta que la muerte ocurrirá de acuerdo a su decisión de seguir a Jesús. Pero finalmente lo que nos muestra este libro es que la presencia gloriosa del ríos del cielo, esta revelación, Juan habla acerca de eso. El día del juicio, el momento en que estemos ante el trono, ante Jesús, cuando decidamos seguirlo, lo explica porque nuestro nombre está escrito en ese libro. Pero fíjese lo que Juan nos ve. Vi, dice, un gran trono blanco y a un ángel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. ¿Y qué dice? El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Eso es importante, porque nuestra eternidad está aquí en juego. ¿Qué es lo que vemos aquí? Juan dice que habrá un nuevo cielo y nueva tierra. Y que dice que vio un nuevo trono. No habrá nueva muerte.
y no habrá eso. Y dice, vea, todo será nuevo. Y dice, esto es verdad, dice, todo será terminado. Y es lo que dijo Jesús cuando respiró por última vez, porque hizo, soy el alfa y el omega. Porque así dijo Jesús también, yo soy el alfa y la omega, dijo. Y ustedes serán mis hijos. Hay tanto del Antiguo Testamento, porque el plan de Dios es siempre ser el Dios de su gente, porque por Jesús muestra que el plan desde el momento de la creación es solidificar y completar todo. Ahora la pregunta es esta, ¿dónde nos encontramos en esta historia? ¿Estamos listos para este día? ¿Estamos listos para estar enfrente de Jesús? ¿Queremos entregar? ¿Está nuestro nombre en ese libro de la vida? Les digo esto. ¿Qué se dirá cuando tenemos que rendir cuentas? Jesús va a decir tu nombre, Juven, Javier, Juan, hermano Ruth, hermano Juan, hermano, como te llames. ¿Qué va a decir? John, Paco, tus adicciones, tus mentiras, tus problemas, cualquier problemita, pecado que tengamos. ¿Pero qué? Todo ahí termina. Y son los pecados que cargamos a la cruz. Pero si creemos en Él, no moriremos, pero seremos salvos. Y la eternidad será para siempre, porque nuestro nombre estará en ese libro. Y dirá, entra, siervo fiel. Nuestra historia, nuestros pecados, no nos define si creemos en Él, porque su gracia es lo que nos define para siempre. Porque siempre tendremos una libertad que perdura. En el libro de Revelaciones, Jesús estuvo en esa tierra. Cuando el tiempo vendrá, porque eso es lo que justamente dice. Ahora en Mateo 24 dice esto. Cuando Jesús se sentó en el manto de las olivas, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Que nadie dijo los engañe, que nadie. No tengan miedo, dijo. Naciones se pelearán unos con otros, dice. Habrá guerras, ese será el principio con lo que venga, dice. No se alarmen. Y muchos se alejarán de mí. Muchos profetas aparecerán, dice. ¿Y qué pasará? Se levantarán muchos falsos profetas. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino, dice, este será. Y este día vendrá. Y esto justamente será lo bueno, dice. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el agua santo, y el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de los que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno, ni en un día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y aquellos días no fueron acortados, nadie se salvará por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien nos dice, miren, aquí está el Cristo, o allá está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra
harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gloria, gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. De la higuera aprenda la parábola: cuando su rama ya se pone tierna y echa dos hojas, las hojas saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Pero de aquel día y ahora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino en diluvio, y el diluvio se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velen, porque no saben en qué días viene su Señor. Pero entiendan esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entre. No. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso solo en su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón: mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo y lo azotará severamente y asignará con los hipócritas. Ahí será el llanto y crujir de dientes. Esto fue largo, pero así va a ser. Es largo esto. Tenemos que estar listos. Tenemos que estar siempre listos. No podemos decir, puedo vivir mi vida de cualquier forma. No. No tenemos que ser borrachos. No tenemos que ser exagerados en las cosas. Jesús siguió con declaraciones en otras parábolas. En la primera, cuando las vírgenes, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo, porque 5 eran tontas, no estaban listas. Porque les dijo a estas, porque 5 no estaban listos, no tenían el aceite listo. En verdad les digo que no las conozco. Velen pues, no saben ni el día ni la hora. ¿Por qué? Porque no estaban listas. Y más tarde, ábranos, Señor, les dijo, ábrenos. Pero él les dijo: en verdad les digo, no las conozco. Porque velen, pues no saben ni el día ni la hora. La otra parábola es cuando les dio los talentos a las gentes. Cuando se fue, 2 de las 3 invirtieron. Y el tercero, recuerden que escondió el dinero, y cuando regresa el siervo, les da y les pide cuentas. Y los premió, mas regañó al otro. ¿Y qué fue lo que le dijo? Su Señor le dice: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, le dijo. Bien hecho, le dijo, bien hecho. Porque fuiste fiel, le repite. Entra en el gozo de tu Señor, le dijo. El punto clave de todo esto
que nadie sabe el tiempo. Tenemos que siempre, siempre estar listos. Siempre tenemos que estar listos. Por último, recordemos, porque Cristo murió por el perdón de nuestros pecados y creyendo en Él, cualquier cosa que presentemos nosotros antes de que demos nuestra vida al Señor, tenemos que agradecer, tenemos que arrepentirnos de los pecados y estar bien con Dios, porque así heredamos su reino. Pero lo más importante es que si estamos fuera de ese reino, no hemos decidido estar dentro de ese reino y queremos aceptar la cristiandad, aceptar al Señor, porque el fin puede llegar en cualquier momento. Puede ser en una hora, puede ser mañana, en una semana. No queremos ser como las vírgenes, que estemos tocando y queremos entrar, y que Jesús te diga, no te conozco. Todo lo que se toma para evitar eso es seguirle. Porque Pablo dice en su carta a los Romanos, si confiesas con tu boca que el Señor es tu Señor y crees en tu boca que el Señor es, y crees en tu corazón y confiesas con tu boca, serás salvo. Porque en el libro de la vida tu nombre estará allí. Porque así no caemos en el lago de fuego. Si quieres tomar esa decisión, simplemente cree en ello. En tu corazón tienes que creer que Jesús es tu Salvador y confesarlo con tu boca. Envíanos un texto, un email, conéctate con nosotros y nosotros te responderemos. Pero no sabemos si no nos contactas. Jesús es nuestro Salvador. Tendrás esa eternidad con Él. Te amamos y estamos agradecidos que estés con nosotros. Mientras cerramos esta parte del servicio, esta es el último versículo de la Biblia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amán. Es la última parte de la Biblia. Les amamos, les vemos la próxima semana. Reconozcan dónde están el día de hoy. Den su vida a Jesús. Caminen con Él. Dios les bendiga. Les vemos la próxima semana.